En Radio Nervión, Radio Donosti y Radio Gorbea. Más madrugada con Agurchane Bilbao y con David García. Comienza. Con músicos. Hay música. Gabón, buenas noches. Muy buenas noches, Agurchane. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, David. Muy bien. Me alegro muchísimo. Yo estoy encantadísimo también de estar aquí esta madrugada con vosotros, contigo, Agurchane, y con todos los oyentes para hablar de música y para hablar de músicos. Y bueno, pues viendo que estamos ya como a mediados de abril, la primavera ya va avanzando bastante, nos va llevando camino del verano. Se ven días largos, ¿no? Cada vez hay más luz, cada vez alarga más el día. Se ven días verdes, días con luz, con el sol. Y bueno, pues a mí esto ya me crea me pone un poquito romántico. Entonces yo he dicho, esta noche me apetece una noche romántica con canciones melódicas, bonitas, con poemas, bonitas letras que me lleven a la nostalgia, que me lleven al amor, al enamoramiento. Y he dicho, ¿a quién podríamos escuchar esta noche como uno de los elementos y de los personajes que más canciones han compuesto de este tipo? Pues he dicho, tenemos que ir inevitablemente hoy a uno de los más grandes y tenemos que ir al compositor y cantautor de Cuenca. Me estoy refiriendo a José Luis Perales Morillas. José Luis Perales, ¿quién no conoce a este autor y a este intérprete que nos ha dado tantas canciones y tantos éxitos increíbles y maravillosos? Y bueno, yo creo que no hay nadie al que no le guste alguna canción de José Luis Perales, pero seguro además que sí, que no habrá nadie que no le guste una canción de José Luis Perales y que no la haya escuchado alguna vez, porque es uno de los más grandes que hemos tenido, si no el que más, sobre todo en tema de composición. Es un autor impresionante, un poeta que ha sabido hacer poesía de las canciones y canciones de la poesía, o sea, es que ha sido así. Él nació en Cuenca, en la provincia de Cuenca, pero en un pueblecito muy pequeño que se llama Castejón, que está en el norte, a 65 kilómetros de la capital. Y bueno, está tan en el norte de la provincia de Cuenca que prácticamente está limitando con Guadalajara, que la tiene ahí encima. Pero bueno, ahí en Castilla-La Mancha nació José Luis Perales en el año 1945, en un pueblo muy pequeñito que ahora tiene 120 habitantes, en Castejón. Él ahí vivía y era el hijo de una familia pues bastante, bueno, una familia católica tradicional, ¿no? En un pueblo pues desarrollaban las labores del pueblo en aquel tiempo, y desde pequeño sí que a él le gustaba la música, a José Luis Perales le gustaba la música. Y a los 6 años ya empezó a tocar el laúd. Le enseñaron a solfear, le enseñó un antiguo maestro que había por allí a lo que es solfear y cantar las notas de la música, escribirlas y leerlas y demás, y a tocar el laúd. Y ahí con 6 años ya empezó él con su laúd, en su Castejón natal, hasta los 14 años, donde empezó ya a escribir sus propias canciones. A los 14 años tenía esa inquietud del niño adolescente que quiere cantar algo, que quiere escribir, y escribía sus canciones. Supongo que las guardaría escritas en un papel y en la memoria, porque en aquellos tiempos tampoco habría mucha posibilidad igual de grabarlas, de recogerlas de otra manera que no fuera la propia memoria, ¿no? Y bueno, a los 16 años, 2 años después de empezar a sus primeras composiciones, se traslada a Sevilla. Se fue a Sevilla a estudiar electrónica en la Universidad Laboral de Sevilla. Ahí hizo sus estudios de maestría industrial, y de allí se fue para Madrid a estudiar peritaje. También quería estudiar peritaje y lo compaginaba todo con los estudios y con la composición de nuevas canciones y con trabajos, porque estuvo trabajando a la vez de electricista mientras estudiaba, también estuvo trabajando de limpiabotines en aquellos tiempos. Pues al final la gente que se ha hecho a sí misma y que ha nacido de una familia humilde, como es el caso de José Luis Perales, que han llegado luego a lo más alto, pues han tenido que hacer de todo y han sabido, yo creo, lo que es la vida desde bien abajo, digamos, ¿no? Limpiando botines y estudiando a la vez que trabajaban y demás. Y yo creo que eso te forja un carácter de no creerte nunca nada por encima de los demás, sino todo lo contrario, porque si algo nos ha demostrado siempre José Luis Perales, ¿no? Es que es un tío como amable, ¿no? Como muy afable. Es como muy sencillo, sin ningún escándalo de nada, siempre interpretando y dando sus conciertos y dando sus entrevistas con mucha tranquilidad y siempre nada de excéntrico, nada extravagante, ¿no?
Me estoy acordando, hay un compañero mío en el grupo Puro Relajo, Chuma, el acordeonista, Chuma Galloes, que siempre que hablamos de José Luis Perales, siempre dice, yo a José Luis Perales es una persona que la veo como una persona con la que yo me iría a gusto a tomar una cerveza y hablar con él, porque tiene que tener como esa luz del buen rollo, de la tranquilidad, porque yo con ese señor yo me tomaría una cerveza muy a gusto. No, y es verdad, ¿no? Ha sido siempre un artista muy sencillo, ¿no? O eso es lo que siempre ha parecido y la imagen que ha dado. Y seguramente pues tendrá que ver eso, con haber empezado desde abajo y con no haber tenido todo hecho, sino él poco a poco, pues con esa inquietud musical. Luego veremos cómo llega a empezar a cantar y todo lo demás. Vamos a empezar a escuchar una de sus canciones, porque esta noche vamos a escuchar unas cuantas y luego seguimos hablando. Su primer éxito y su primer disco tenía esta canción que se llama Celos de mi guitarra, año 1974. El disco se titulaba sencillamente Mis canciones y aquí tenemos el primer éxito de José Luis Perales, Celos de mi guitarra. Suena así. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé que por las noches, cuando te marchas, cruzas llorando mi patio, como una luz que se apaga así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé muy bien que te has sentido feliz, sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido y alguna vez he sentido dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. No puede ser, mi adolescencia pasó, dormida está como un niño entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus 15 años. Yo te prometo soñarlos. Adiós. Ahí estaba, Celos de mi guitarra. He querido coger la versión original, la primera que él grabó, porque luego más adelante, como en 2019 o así, grabó de nuevo esta canción y alguna otra también. Yo creo que él un poco, pues igual por regrabar estas canciones, por darles otro toque, otra manera distinta de cantar, ya más maduro, ya había aprendido a cantar de otra manera. Porque hay que decir que José Luis Perales no quería ser cantante, él quería ser compositor. Él escribía canciones, las vendía en a algunos otros autores, sus obras, y iba escribiendo para otros y tal, y él no se planteaba lo de ser cantante, no era algo que estuviera en sus planes. Él quería, pues eso, escribir canciones y ya está, y que las cantasen otros. Pero sí es verdad que había algunas que no sabía muy bien dónde colocarlas ni a quién ofrecérselas, y se las quedaba como suyas, como, bueno, pues ahí las dejo, estas como que le gustaban especialmente, como no para venderlas, sino que querían que fueran más suyas como su canción, pero no para cantarlas, sino para tenerlas ahí
para que no salieran de allí. Y llegó Rafael Trabuccelli. Ya he hablado alguna vez de Rafael Trabuccelli, que fue un productor y compositor italiano que tiene mucho de los éxitos de la música popular española, los debemos a él, ¿no? Como compositor y también sobre todo como productor. Y Rafael Trabuccelli conoció a José Luis Perales y lo animó muchísimo a que cantase sus propias canciones. Quiso escuchar estas canciones que tenía él por ahí guardadas y demás, y le dijo, esto tú lo tienes que grabar. De hecho, cuando él presentaba a José Luis Perales las canciones ya en el año 68 o así, que es cuando fue por primera vez que ya se puso en serio, ¿no? Con 23 años a presentar las canciones a las discográficas, él le daba vergüenza llevarlas y cantarlas, porque había que pasar por ese trago, ¿no? De ir con tu guitarra y presentar tus canciones, cantarlas, o tu grabación casera si tenías, ¿no? Y presentarla a gente de las discográficas para que ellos evaluasen si les gustaba, si no, si les apetecía, si no. Era un poco pasar un examen, ¿no? Y decía que él no podía pasar eso. Él tenía mucha vergüenza, era muy tímido. Decía que le daba una vergüenza impresionante, y que tenían que ir otros a cantar sus canciones a los dueños de las discográficas y a los ojeadores. Tenían que ir otros amigos suyos a cantar la canción de su parte, porque vete tú, porque a mí me va a dar mucho palo, mucha vergüenza, y además voy a pasarlo mal. Y le asustaba muchísimo el fracaso. Era muy tímido, y claro, si le decían, por ejemplo, esta canción no vale nada, o claro, la industria musical en aquel tiempo era también muy dura y no cogían a cualquier cosa, no les valía cualquier cosa. Tenían que vender, que iba a haber detrás una venta y un dinero y un éxito, y si no se mojaban. Y claro, no era como ahora. Y entonces él no iba a soportar que le dijeran que su canción era mala o lo que sea, tenía que mandar enviados. Luego ya poco a poco fue un poco aprendiendo también eso, ¿no? Pero al final le convenció Trabuccelli de que cantase sus canciones y de que grabase sus primeras canciones, y lo hizo con este disco. Y bueno, y él al principio decía, pues yo es que no me veía cantando, yo me ponía a cantar y yo no me veía cantando, y la gente me decía, pero que lo haces muy bien, que tienes buena voz. Dice que poco a poco ha ido aprendiendo en el tiempo a escuchar todos los halagos de la gente y a decir, bueno, pues le han nombrado incluso el mejor cantante del año muchas veces y cosas así. Y dice que se sigue quedando como sorprendido, porque su opinión sobre él es muy inferior a lo que realmente la gente lo valoramos. Y bueno, dice que poco a poco ha ido aprendiendo a tener un poquito más de confianza en sí mismo y tal, pero que sigue pensando que él lo que quiere es componer y escribir, pero lo de cantar es algo que no lo termina no lo terminaba de ver. Pero bueno, poco a poco pues ya veis que ha hecho una carrera también como cantante y como intérprete, aunque no sea igual el mejor intérprete de la industria, pero sí que cantar tus propias canciones, y esas canciones tan bonitas, a nada que lo hagas un poco bien como lo hace él, pues es que va a ser un éxito como ha sido toda su carrera. Y empezó con este Celos de mi guitarra que hemos escuchado, y ya en ese mismo año, unos meses después, sacó otro disco, que era ya su segundo disco en el mismo año, porque vieron que esto estaba bien, que se tituló El Pregón, y que tenía unas cuantas canciones, entre ellas esa de Canción para la Navidad, la de Marinero, Marinero, que la hemos escuchado, que es como en la sección que hicimos en noviembre a finales, ya dedicada a los villancicos, que la podréis ver en el canal de YouTube con Músicos hay Música, que estoy manteniendo ahí en el episodio Villancicos. Rescatamos esta canción y la pusimos como un villancico, porque al final es como un villancico dedicado a la Navidad. Y ya en su segundo disco estaba este exitazo que fue, pues, y sigue siendo un éxito que se escucha todas las Navidades, ¿no? Continuamos y avanzamos un poquito, y en el tercer trabajo de José Luis Perales tenemos ya otro éxito también, que fue en el 75, o sea, en el año siguiente. Ya empezaba a grabar, ya le dijeron que grabase y ya no paró de componer, no paró de sacar canciones que tenía por allí. Algunas serían de estas que compuso con 14 y 15 años en su casa, seguramente, que readaptó para ya grabarlas. Y empezaba a colocar todo el rato éxitos, porque cada disco tenía por lo menos una canción que sonaba por la radio y que era un éxito. Y en este caso es la que vamos a escuchar a continuación, que se llama Y te vas, del tercer disco, que se llama Para vosotros canto.
siempre con esa sencillez de la que hablábamos, ¿no? De José Luis Perales. Y para vosotros canto tiene este tema Y te vas, además de unos cuantos más, y este fue muy escuchado y muy sonado, y además este lo he oído yo mucho luego de más, cuando yo iba por la vida, por los 80 y por los 90, por los karaokes que salieron, ¿os acordáis? Pues íbamos de karaoke en karaoke y a veces cantábamos en los karaoke o escuchábamos a la gente cantar, y esta es una de las canciones que se cantaba en los karaoke mucho, la de Y te vas, de José Luis Perales, que yo no la conocí hasta que la empecé a escuchar de karaoke en karaoke. Vamos a escucharla. Bueno, este es un mensaje ahora para mis seguidores del canal de YouTube. Resulta que ahora tendría que sonar la canción de Y tú te vas, o Y te vas, como estábamos hablando. Pero no, YouTube me ha dicho que esa canción no puede ser. Resulta que ya sabéis que YouTube se pone muy fino y hay canciones que no permite por tema de derechos de autor y demás. Pues mira, me permite todas, me ha permitido todas en todos los episodios que llevamos, pero esta me la ha censurado. Eso que mi canal es sin anuncios y sin monetizar ni nada, yo no gano dinero. Pues hay canciones que incluso son prohibidísimas en todo el mundo. Me dice, si pones esto, no se va a poder ver en todo el mundo esta canción. Y yo, bueno, YouTube, lo que tú digas. Así que para mis seguidores de YouTube, gracias por estar ahí, pero va a ser por canciones de José Luis Perales, pues os pongo otra, ¿vale? Si queréis os canto un poquito, a ver si esto no me lo pilla, de cómo era la de Y tú te vas, que yo creo que os acordaréis. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Bueno, hasta ahí puedo leer, que YouTube no me deja más. Pero bueno, ponemos precisamente otro éxito que no había podido poner en este episodio, así me lo quito y lo escuchamos. La de Y cómo es él, es un icono. Después de esta canción seguiré hablando de la de Y tú te vas, pero bueno, Y cómo es él, qué bonita, os dejo con ella. Venga, esta espero que no me la censure. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale,
es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Ahí estaba este temazo y tú te vas de José Luis Perales. Vamos a continuar hablando un poquito de esos comienzos en los años 70, donde él triunfó tanto y tantos éxitos escribía y grababa, ¿no? Su primera incursión en el mundo hispanoamericano fue en Argentina, fue su gran oportunidad, él mismo lo dice así, fue en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires. Él, bueno, fue a Argentina pues porque le habían dicho que tenía que ir a Argentina y que tenía que cantar allí y demás, pero él allí obtuvo un gran recibimiento que no se lo esperaba. O sea, le habían programado en el teatro más importante de Buenos Aires y él llegó allá y de repente cuando llega la ciudad estaba llenísima de carteles que ponía "Bienvenido a Argentina, José Luis Perales". Entonces él estaba como alucinando, como con una sorpresa increíble, como diciendo, pero yo no pensaba que era tan popular por allí, por Argentina, por Buenos Aires. O sea, y dice que hasta llevaba una cámara de estas, un tomavistas de estos de aquellos tiempos. Y se puso a sacar con el tomavistas allá, con la película esta de carrete, para sacar un poco esas impresiones de la gente recibiéndole y demás, porque él estaba sorprendidísimo de lo que estaba pasando, porque pues se encontró una cosa que no se esperaba. Pero es verdad que cuando en Latinoamérica y en países hispanoamericanos alguna canción triunfaba, como había sido el caso de esta canción primera que hemos escuchado, la de Celos de mi guitarra, de este primer disco, que triunfó bastante, pues es que la gente, cuando el artista viene y cruza el charco para venir a tu país, la gente se vuelve muy, muy loca y quiere apreciar mucho este tipo de artistas y este tipo de música. Y muchas veces no es el primer artista que escucho que la primera vez que fueron para América fliparon de que la gente estuviera esperando de esa manera con ese fervor, porque no se lo esperaban para nada. Pero bueno, estaba encantado con el recibimiento y rodando su película con tomavistas. Entonces, como se le hizo tan grande todo, pues tuvo que dejar el trabajo porque era incompatible con dedicarse a la música. Y la década de los 70 pues fue entera para él, pues una vorágine, ¿no? de éxitos, de conciertos, de giras. Él tenía a su novia que se llamaba Manuela Vargas, con la que luego se casó en esa misma década, en el 77. Tuvieron 2 hijos y bueno, pues él sobre todo tenía la prioridad de dedicar su vida a su familia, ¿no? A su mujer y a su novia, luego su mujer y a sus hijos cuando fueron viniendo. Pero no podía, quería centrarse, pero no podía porque le requerían para hacer giras y para hacer discos y para hacer grabaciones y demás, y dice que él y Manuela que lo han pasado, pues que han padecido grandes soledades por toda esta vorágine, y él lo que quería era meterse en su casita. Él tenía una casita allí en Cuenca, bueno, luego también compró una vivienda en Madrid y demás, pero tiene varias viviendas y pequeñitas, algunas de casitas de pueblo, y dice que lo que le gusta es refugiarse a componer en su casa, en un sitio tranquilo donde nadie le moleste, donde nadie le meta prisa ni nada, porque es donde se siente seguro y donde se siente protegido, donde se siente mejor, porque sabéis que esta timidez tan grande que él siempre ha tenido, pues ahí está tan contento componiendo y escribiendo, que es lo que realmente le apasiona, lo que más. Y luego ya una vez que ya el disco sale, después de que lo graba y empieza a materializarse todo y a hacerse las promos y las giras y demás,
eso le agobia un poquito, le agobia un poco y dice que incluso puede llegar a ser algo que le llegue a pervertirlo de esa vorágine de gente y de cosas y tal. Él quiere esa tranquilidad, pero bueno, al final el artista pues tiene que hacer de todo, y si te metes cantante y de éxito como él al final llegó a ser, pues tienes que estar en todo, en lo que te gusta más y en lo que te gusta menos. Vamos adelantando un poquito, me estoy dejando pues unos cuantos discos por el camino que también sacó en el año 75, como decía, en el 76, en el 77, en el 78. Me estoy dejando canciones como Quisiera decir tu nombre, como Compraré y otros grandes éxitos, y me estoy yendo hasta el 81, donde sacó ya pues el número, no sé si el 7º disco ya, que se llamó Tiempo de Otoño, y del cual tengo que casi obligatoriamente rescatar 2 canciones importantísimas de este disco. Bueno, pues porque siguen siendo actualísimas y porque siguen siendo bonitas y porque siguen divirtiendo mucho escucharlas y el recordarlas. La primera es Me llamas. Él siempre ha escrito a lo cotidiano, José Luis Perales, a lo cotidiano, a la vida de la gente, y en este caso pues escribe a una mujer que él se pone como, no sé, pues como su confesor, su amigo quizás, y le llama pues su mujer pues desesperada para decirle que está harta, que no aguanta más a su marido. Se entiende que a su marido, a su novio, a su marido se entiende que le tiene los domingos de fútbol metida en casa, y ella ya quiere otra cosa, y se pinta los labios de carmín y sale con el bolso que le regaló ya, y el vestido que no había estrenado nunca lo saca, lo estrena y sale a la calle buscando amor, porque está un poquito hartita le tiene ya su pareja, y esto lo supo reflejar José Luis Perales muy bien en este exitazo que se llama Me llamas, y que con puro relajo también hemos hecho versión de esta canción, y en algunos auditorios y demás hemos tocado varias veces, y también a veces en los pueblos, en fiestas. Es una canción siempre muy bien acogida por la gente, y además este estribillo que no es fácil de aprender, que no es un estribillo de una nota mantenida ni nada, sino y te has pintado la sonrisa de Carmen. La gente lo sabe de arriba abajo todo. Vamos a escuchar este Me llamas y continuamos hablando esta noche de este gran artista, de este gran compositor, José Luis Perales. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor. Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido,
y abandono tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Imprescindible este Me llamas de José Luis Perales escuchar esta noche. Vamos a continuar con otra aún más imprescindible y también perteneciente a este disco Tiempo de Otoño, que según el propio José Luis Perales ha llegado a declarar que es uno de sus 2 mejores discos. El otro que lo considera también muy buen disco es uno que se titula Navegando por ti, ya de 2006. Bueno, pues en Tiempo de Otoño tiene pues uno de sus grandes temas, además de este de Me llamas, está la canción Un velero llamado Libertad. ¿Quién no ha escuchado la canción Un velero llamado Libertad? Que además en los últimos años la conocen también los chavales jóvenes mucho, porque ese estribillo de Ise marchó ya a su barco, le llamó, pues es muy utilizado en memes de cualquier vídeo. Ya sabéis que los jóvenes pues con los memes lo que hacen es coger un trozo de un vídeo y ponerle una canción, o los memes hechos en fotografía, coger una fotografía y ponerle un texto o lo que sea. Bueno, pues hay un montón de memes de caídas, de una persona que se cae o se tropieza o lo que sea, y le ponen siempre el mismo estribillo, el de Perales, y se marchó tal, y siempre pues con esa risa de la propia letra, ¿no? No sé si hay gente que la conozca, chavales jóvenes que la conozcan la canción entera, pero seguro que el estribillo cuando llega, ellos saben cantarlo porque es súper popular. Vamos a contar un poco la historia de esta canción, que bueno, que la hizo José Luis Perales inspirado pues en algo concretamente. Dice que estaba viendo una vez una película en la televisión, no recuerda tampoco ni cuál era la película, y era la historia de un joven que cogía un velero y se marchaba en un barco para no volver a vivir por allí su soledad, ¿no? Y dice, bueno, pues que como los autores pueden permitirse variar el guión de cualquier cosa que vean o de cualquier película en contra de lo previsto por la película, pues dice, yo escribí esa canción dedicada a ese joven que vi que se iba en velero, pero en mi canción yo quería que ese joven volviera, que no se quedase en la soledad del mar, sino que volviera a tierra, y además al volver se encontró con unos ojos azules como el mar que le dijeron ¿cómo estás? Y entonces, bueno, pues allí ya cada uno se puede imaginar la historia, ¿no? Y a partir de esa escena, de esa película, pues la inspiración te puede venir en cualquier cosa. Él se imaginó ya toda esta gran canción, que ha sido un temazo que le ha dado un montón de éxito a nivel mundial, ¿no? De hecho, luego se ha hecho realidad la propia canción en cuanto a él, porque ha llegado a tener con el tiempo, tuvo un velero realmente y le puso de nombre Libertad. Y bueno, era un velero que nunca salió al mar, como quien dice, porque era un velero que navegó por un río navegable de interior, un velero pequeñito y tal, que no cabía tampoco mucha gente, y creo que capacidad para 5 o 6 personas, y nunca surcó los mares, pero surcó los ríos. Y de hecho también luego tuvo
una moto de agua y tal. Bueno, no era muy de mar. José Luis Perales le cantaba el mar y le cantaba todo esto, pero era más de agua dulce o de río, ¿no? Y bueno, pero tuvo ese velero de verdad llamado Libertad. Y esta canción ha sido versionada incluso por un montón de gente muy variopinta, porque dice que hay una versión, por ejemplo, en inglés, escrita por en ritmo de country, escrita, o sea, cantada en inglés por un dúo madrileño que se llama Duomo, que en inglés le llaman A Sailboat Called Freedom, y también hay versiones hechas por el mexicano cantante y actor Carlos Rivera, por ejemplo, en 2021 hizo una versión de esta canción en su álbum Leyendas, o también el grupo madrileño de rock urbano Los Porretas hicieron en su último álbum, en Clásicos 2, la interpretaron en clave punk, ¿no? Ha sido muy versionada esta canción, muy tocada en todos los sitios, y creo que era imprescindible tenerla también esta noche y escucharla. Este velero llamado Libertad, este joven que se va a la mar con su velero y luego acaba volviendo y descubriendo que le estaban esperando. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Bueno, en cuanto a lo musical, hay que destacar que José Luis Perales a mí siempre me pareció en muchas de sus canciones un
una producción muy heavy, y heavy no porque sea muy fuerte, sino heavy real, heavy, porque tanto en la anterior canción a esta que escuchábamos, la de Me llamas, o en esta del velero llamado Libertad, se pueden escuchar unos instrumentos por ahí acompañando a la canción, muy cañeros. La de Me llamas tiene unos dúos, unos punteos de guitarra a dúo impresionantes. Tiene baterías potentes, tiene en este velero llamado Libertad unos giros de bajo eléctrico muy, muy marcados y un piano muy marcado, tipo, no sé, heavy quizás no heavy como tal, pero muy marcado, muy fuerte, muy rock, muy rock. Y luego en cambio él va y aparece con su voz un poco pues dulce y así, pues y se marchó cantando como tranquilo. Pero detrás hay una producción espectacular. Siempre en muchas de las canciones de José Luis Perales me ha llamado siempre mucho la atención eso, ¿no? Que era un cantante que gustaba mucho a gente de cierta edad también y gente mayor, que normalmente la gente de cierta edad no le gusta el tema de guitarras eléctricas o unas producciones demasiado estridentes, ¿no? En cambio, en José Luis Perales se le perdona porque luego la canción que te está cantando es una canción tan melódica, tan poética y tan romántica que tú apenas, o sea, empastó muy bien, supo empastar muy bien esa musicalidad cañera con esa voz y esas canciones más tranquilas y nos lo vendió así y así lo hemos comprado y a veces ni te das cuenta, pero hay una producción musical brutal detrás de las canciones de José Luis Perales. Esto lo quería yo decir porque me apetecía decirlo. Vamos a continuar con la siguiente canción que va a ser ya la penúltima, se nos va pasando el tiempo, estaría muy a gusto escuchando muchas, no da tiempo a todas, pero esta sí que la quería destacar porque a principios de la década de los 80, pues creo que justo después de este disco o así, José Luis Perales estaba de gira por América, ¿no? Y entonces allí se encontró en Argentina concretamente con una labor que estaban haciendo en unos hogares eran tutelados por mujeres y se estaban haciendo cargo esas mujeres de la atención de niños procedentes de la marginación y del desamparo, niños excluidos, y ellas los cuidaban y los alimentaban y los protegían. Y entonces toda esa labor se estaba haciendo bajo el paraguas de una asociación que se llamaba Aldeas Infantiles, una organización, digamos, no gubernamental, una ONG, que es una ONG internacional. Se creó, de hecho, en Austria por un tal Hermann Meiner y en el año 49. Se ha extendido por muchos países y es sobre todo, pues eso, ayuda a los niños desprotegidos y desfavorecidos, Aldeas Infantiles SOS. Y entonces él, cuando llegó de esa gira, un poco tocado y conmovido por lo que había conocido y había vivido allí, pues entró en contacto con Juan Belda, el presidente de la organización en España, y le explicó pues la labor que estaban desarrollando en todo el mundo y tal, a favor de esta infancia marginada. Y al preguntarle a ver cómo podría él hacer algo que podría hacer, cómo colaborar, pues le dijo Juan Belda, pues bueno, pues mira, puedes componer una canción que promueva la idea de las aldeas infantiles, que promueva nuestra filosofía, ¿no? Y la incluyes en un disco, ¿no? Y entonces así nace esta canción que vamos a escuchar ahora, que es Que canten los niños, que fue también un himno y un exitazo de José Luis Perales. La incluyó por primera vez en un álbum que llamó Con el paso del tiempo, y era un doble sencillo que incluía Que canten los niños, y en la cara B incluía Yo también tuve 15 años. Los derechos de toda esta canción, de autor de esta canción, los cedió a la organización Aldeas Infantiles SOS, y también los derechos en su día cedió de la canción para Manuela, una canción que se llamaba Canción para Manuela, que dedicó a su nieta y que la incluyó en su disco Calle Soledad. También, pues él lo que dice es que la música ha sido siempre su vida, ¿no? Y que a través de la música él ha tratado de poner siempre su pequeño grado de arena para mejorar pues la existencia de algunos pequeños que solo necesitan un poco de apoyo y un poco de protección para poder crecer y formarse en un ambiente propicio, ¿no? Y entonces él siempre, pues también, para que destaquemos un poco de José Luis Perales, su solidaridad, ¿no? Y su entrega a estas causas, que con tanto, que con una cosa de un artista que sabe hacer canciones de esta manera y hacer esta canción, este temazo, Que canten los niños, puede ayudar muchísimo, y ayudó muchísimo en su día a esta ONG y a todos, y a la concienciación también de los niños y de los desfavorecidos, ¿no? Bueno, pues este punto solidario nos lo dejó en forma de canción y la vamos a escuchar. A ver quién se acuerda de este Que canten los niños.
sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul y ya para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol, canto por el que no sabe escribir y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Precioso este himno de José Luis Perales, que canten los niños, este himno además solidario, como comentaba. Bueno, pues vamos a terminar y vamos a escuchar ya la última canción de José Luis Perales, que ya se retiró en 2022. En 2022 dijo que terminó, bueno, yo creo que quería terminar incluso antes, tenía preparada una gira de despedida que le iba a llevar como un par de años, el terminar tanto aquí como en América y demás.
pero se le complicó, yo creo, la cosa con el coronavirus y con la llegada del 2020 de la pandemia. Tuvo que cancelar bastantes conciertos. Yo creo que él tenía ganas ya de acabar y esto le retrasó todo. Tuvo que retrasar bastantes conciertos y la cosa se le alargó hasta el 2022, donde ya pudo poner fin a su gira, pero yo creo que tenía ganas de retirarse ya y de irse a su casita a hacer otras cosas. Creo que hace cerámicas y cosas de estas, y creo que ya no le interesa mucho estar en el foco mediático con el tema de la música. Pero hay otra curiosidad también de José Luis Perales, que yo no sé de dónde saca la gente, los artistas estos, los creativos, yo no sé de dónde sacan el tiempo, porque resulta que, bueno, así estamos hablando a lo tonto de José Luis Perales, que ha hecho más de 500 canciones, como decíamos al principio, 517. Ha escrito muchas de ellas por encargo desde sus inicios para artistas como Janet, el ¿Por qué te vas? Famoso, que él escribió, que ahora, por cierto, ha recuperado Laura Pausini. En este último año lo ha sacado Laura Pausini junto con otros éxitos en castellano de música española, y está promocionando el ¿Por qué te vas?, que por cierto le ha quedado una versión muy bonita del ¿Por qué te vas? A Laura Pausini. Ha escrito para Fórmula Quinta en su día, para Basilio, el cantante afropanameño, para Janet, como decía, para el dúo Hierbabuena, para Paloma San Basilio, para Miguel Bosé. Ha escrito también canciones para muchos artistas, y muchos artistas han cantado con él, ha hecho duetos. Ha grabado todos estos discos, ha hecho todas las giras de las que hemos hablado, ha hecho incluso parones también en su vida artística para estar con sus hijos, y la crianza fue importante, y dedicó un tiempo también a estar más con sus hijos y su mujer, y luego volvió. Bueno, el caso es que ha viajado por decenas de países y cosechando muchos éxitos. ¿Y cómo puede ser posible que te dé la vida para haber escrito también, a día de hoy, José Luis Perales ha escrito 3 novelas? Esto ya dices, bueno, pero esta gente, ¿qué pasa? Que coge el lápiz y le sale todo solo, le sale una canción en un cuarto de hora, luego le sale un libro, lo que haga falta. Bueno, pues también le dio por escribir, y en 2015 escribió su primera novela llamada La melodía del tiempo, dedicada a la vida cotidiana de la gente, y bueno, y él dice que siempre ha hecho esto, escribir para la vida cotidiana de la gente, y que por primera vez, después de tantos años poniendo letras a canciones, pues esta vez ha escrito un montón de letras que no tienen música, que solo es el relato de los personajes y de la vida y el lugar que los coloca y las vivencias de ellos, y que no tienen más música que La melodía del tiempo, ¿no? Que así es como se titula la novela, La melodía del tiempo, en 2015. Pues en 2017 le gustó esto de escribir y escribió otra segunda novela llamada La hija del alfarero, y en 2020 otra tercera novela llamada Al otro lado del mundo. Yo no sé cómo lo hacen para que les dé tiempo a todo y hagan de todo, porque algunos tenemos como objetivo en la vida plantar un árbol. Yo planté alguno de joven, creo. Tener un hijo, yo tengo alguno, y lo de escribir un libro, que se dice, ¿no? Pues a mí me queda lo del libro, que además lo tengo pendiente y que algún día igual lo hago, porque tengo alguna idea y tal, pero fíjate, años pensando en escribir un libro, en cómo le doy forma, porque hay que meterse, escribir un libro no es cualquier cosa. Pues hay gente que, además de todo lo que hemos contado, ha escrito 3 libros y tira adelante, y ya está. Bueno, yo lo admiro de verdad, y detrás de esto entiendo que lo que hay es mucho trabajo y mucho poner el foco en lo que estás haciendo, en concentrarte, en dejarte de distracciones y en estar a lo que estás, al libro, al disco o a lo que toque en cada momento. Bueno, pues muy admirable de verdad la vida de José Luis Perales. Otro día hablaremos más. Tengo que dejar un montón de éxitos fuera, por ejemplo, el éxito de la canción Te quiero, de la canción Y cómo es él, y de canciones importantísimas en la discografía de José Luis Perales, para poner una que realmente me gusta, igual es menos conocida. También sonó, también se escuchó por la radio esta canción, pero me hace gracia esta canción. Bueno, me hace gracia, la verdad es que me da un poquito hasta de pena, porque esta canción se titula Ella y él, y me gusta cómo suena, me gusta la melodía, me gusta el ritmo y el aire que tiene la canción, pero la letra me da un poquito de pena, porque es la historia de una pareja donde ella está enamoradísima de él, o está dándolo todo por la relación, está pensando en él, están durmiendo los dos en la misma cama, y él está ocultando un secreto porque la está engañando con otra mujer y tal, y joder, me da pena que ella está entregada y él está pensando en su amante. Jolín, pues no sé, estamos ya con lo fácil que es, oye, poner los sentimientos encima de la mesa y no engañar a nadie, ¿no? Oye, pues si os quisisteis y ya no la quieres, pues díselo, y deja que ella también tenga una oportunidad de superar ese duelo, de hacer ese proceso y de encontrar también otras personas, ¿no?
Bueno, las infidelidades tan típicas, ¿no? Desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, ahí van a estar. Bueno, pues me despido con esta canción. Os agradezco a todos el que me prestéis atención en esta sección. Te agradezco mucho a ti, Agurchane, como siempre, que me des esta oportunidad de hablar con los escuchantes. Mucha suerte para la Real Sociedad. No soy mucho de fútbol, pero me he enterado que este sábado es la final de la Copa del Rey y demás en Sevilla, y que está la Real Sociedad allí. Pues mucha suerte para la Real y que se traigan la copa, claro que sí. Y nada, que si queréis seguirme en mi canal, Con Músicos Hay Música, y estamos por ahí por el YouTube y por Spotify y iVoox y demás, y ya está. Bueno, pues con José Luis Perales, ella y él, me despido. Un besito a Agurchane, un besito a todos, hasta la semana que viene. Agur, agur, ayo, ondo segui. Es que ricasco, David. Genial, sensacional. Luego te voy a mandar algunos de los mensajes que nos han hecho llegar nuestros amigos, pero realmente ha sido magistral la descripción. Artista, además, pues de los pies a la cabeza, productor, compositor, también intérprete, y bueno, que mucho arte es lo que tiene. Gracias, David. Una madrugada más. Nos dejas con la miel en los labios para volverte a escuchar con todo el entusiasmo del mundo en la siguiente jornada de esta sección. Allá vamos. Ella se pregunta dónde irá. Él está seguro de su amor. Ella le esperará hasta el amanecer. Él tendrá un pretexto que contar. Ella lo entenderá, porque solo vive para él. Él nunca le dirá que buscó el amor de otra mujer. Y en la misma cama soñarán ella y él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor solo por él, y él murmurará sin contestar: ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Ella planchará su pantalón, tomará el teléfono al sonar. Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer, los negocios se lo impedirán. Y ella comprenderá, porque solo existe para él. Él nunca le dirá, nunca se lo dirá, es mejor así para los tres. Y en la misma cama soñarán ella y él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor solo por él. Él murmurará sin contestar: ¿qué hora es? ¿Qué hora es? En la misma cama soñarán ella y él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor solo por él.